Esta semana en Cuadriga, Alemania vota. ¿Otra vez Merkel? A menos de 3 semanas del día de las elecciones en Alemania, el suspenso crece y no hay un claro ganador. Más de 17 millones de personas siguieron el debate televisivo del domingo entre el candidato socialdemócrata Per Steinbrück y la actual canciller federal Angela Merkel. Para las estadísticas y los medios en general, no hubo un claro ganador. El debate terminó con un 0-0. Durante esta semana en el Parlamento alemán, ambos candidatos continuaron el debate. Sin embargo, aún con la socialdemocracia muy por debajo de los conservadores de Merkel, el resultado para muchos sigue siendo una incógnita. ¿Nos reserva el gran porcentaje de votantes indecisos una sorpresa? Conduce hoy el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a Cuadriga en esta semana en que por fin hablamos de elecciones en Alemania. Y digo por fin porque parece que la campaña ha despertado el letargo. Ya no se habla solamente de una ganadora, Angela Merkel, de un perdedor, Per Steinbrück. Parece que el candidato socialdemócrata ha conseguido, como veíamos en el vídeo, convencer a más de un indeciso. Ahora bien, ¿bastará para darle la vuelta a las encuestas? ¿Y qué hay de la canciller? ¿Cuál es su secreto? ¿Por qué más de la mitad de los alemanes parece que quiere volver a ver a Angela Merkel 4 años más en el poder? De todo ello me gustaría hablar con mis invitados. Esas preguntas se las voy a hacer hoy a los invitados y paso a presentárselos. Rosalía Sánchez es periodista española, vivió y trabajó en Colombia como corresponsal. Tiene una larga experiencia como periodista en Berlín y Madrid. Hoy ejerce como corresponsal del diario El Mundo y la radio española COPE en Berlín. Enrique Müller, periodista radicado en Berlín, colabora con varios medios, entre ellos El País de España y el diario chileno La Tercera. También trabajó para el diario español El Correo y fue corresponsal de Der Spiegel en México. Y Frank Buchwald, politólogo, trabajó para los noticieros Tagesschau y Tagesthemen. Hace 2 décadas que comenzó en el Heute Journal de la cadena pública ZDF. Ha informado desde los Balcanes, África y Oriente Medio. En 1996 se establece en Río de Janeiro como corresponsal. Actualmente cubre temas políticos en los estudios berlineses de la cadena ZDF. Bienvenidos a los tres. Muchas gracias por estar aquí. No solamente vamos a hablar de Merkel, pero vamos a empezar hablando de Merkel, la política más popular en este país. ¿Pero es suficiente, Enrique, para ganar estas elecciones nuevamente? Para ganarlas y, sobre todo, para formar gobierno. Pues la pregunta que hay que formularse es que ¿de qué forma va a ganar las elecciones? Yo creo que los sondeos tienen alguna forma de razón porque la popularidad de Merkel es prácticamente imbatible y esto le ha hecho pues, encabezar todos los sondeos de opinión. Y yo creo que el 22 de septiembre la señora Merkel y su partido, los 2 partidos demócratas-cristianos, van a ocupar el primer lugar. Lo que está por verse en todo caso es quién va a ser el vice, qué partido va a tener los suficientes votos para formar una coalición con la señora Merkel. ¿El SPD o los liberales? Eso está por verse y habrá que esperar el resultado de las elecciones. Pues entonces vamos a contextualizar y hablar de encuestas para un poco enmarcar todo este tema. Según las últimas, en esta recta final, que estamos a 2 semanas de las elecciones, las encuestas le dan al centro derecha un 45% de los votos, casi un 10% más que a socialdemócratas y verdes. ¿Puede Steinbrück todavía recuperar tanto terreno? Estamos hablando de un 10%. Tiene un cierto margen de maniobra porque hay 2,8 millones de votantes que todavía se dicen que son indecisos, ¿no? Y cuando esto se traslada, por ejemplo, a las redes sociales, en Twitter, en Facebook, los resultados que aparecen ahí son tremendamente muy diferentes a los de las encuestas oficiales, de forma que hay cierto margen para la sorpresa. Lo que ocurre es que Merkel difícilmente va a dejar de ser la más votada. Y entonces nos encontramos ante un escenario en el que el gobierno no se está decidiendo en la campaña, ni siquiera casi en el día de las votaciones. La real decisión comienza el día después de las elecciones, cuando comiencen las negociaciones para la coalición de gobierno, y ahí va a ser donde se decida realmente en ese último tramo qué forma va a tomar el nuevo gobierno de Alemania, que puede ser muy diferente de un color o de otro. Luego hablaremos de todas esas posibles constelaciones de gobierno. Hablabas de los indecisos, también se habla de un altísimo grado de abstención. ¿A qué se debe esto? Parece que en las últimas elecciones en Alemania cada vez son menos las personas que van a votar. Comparado con otros países como España sigue siendo altísimo el nivel de participación, pero la abstención es cada vez mayor en Alemania. ¿Es porque no hay deseo de cambio, porque todo sigue igual, porque todo el mundo habla ya de Merkel como ganadora?
Varias cosas están importantes para eso, pero creo que la mayoría de la gente no toman la política tan importante nomás, porque es una democracia que está bastante vieja, bastante estable. Entonces creo que la abstención no significa que la gente no es tan contento con la política, pero realmente no toman tanta importancia de la política alemana. ¿Están contentos con la política? ¿Están contentos con Merkel, con la popularidad de Merkel, que es con lo que empezábamos hablando? ¿Es por eso que en parte no van a votar? Porque dicen, bueno, si todo el mundo la da ya como ganadora, no hace falta que vaya a ejercer mi voto. Sí, creo que hay bastantes alemanes que dicen que bien, la democracia, el gobierno está funcionando bastante bien, independiente de qué sería el segundo en la coalición. Creo que el gobierno, la coalición que en este momento está gobernando, conservador, liberal, puede ser que no sería posible de reformar esta coalición después de las elecciones, pero si no, la mayoría de los alemanes piensan que sería una gran coalición, una coalición del Partido Conservador, Demócrata Cristiano con los socialistas de la SPD, y bien, ha funcionado bastante bien entre 2005 y 2009, y la mayoría de los alemanes fue bastante contento con esta coalición de los dos grandes partidos, bien, que no están tan grandes nomás, ¿no? Ahí hay un factor que también tiene que ver con por qué Merkel tiene tanto espacio, tanta comodidad en las encuestas, y es porque la oposición, debido precisamente a esa imagen que tienen los alemanes de aquella gran coalición, la oposición no consigue diferenciarse demasiado de Merkel, y realmente si uno toma los programas de Merkel y de la SPD, del Partido Socialdemócrata, ves que hay diferencias de matiz. En política europea, Steinbrück tiene un concepto bien, que difiere un poco del de Merkel, pero dice que aplicaría las mismas medidas, solo cambiaría la dosis. Si hablas de salario mínimo, lo que están diciendo se parece. Él quiere hacerlo de otra manera y quiere establecer por ley un mínimo de 8,5 euros por hora trabajada. Pero Merkel dice que le parece bien esto, solo que no por una ley, sino que entre ahí el juego de las empresas y los sindicatos que tengan su papel. Las diferencias para el electorado parecen más de matiz que realmente de concepto. Y por eso Merkel está tan cómoda, ¿no? Diferencias de matiz quizás en los programas, pero las diferencias entre los dos candidatos sí que son grandes, ¿no? En nada se parecen precisamente Steinbrück a Merkel. Merkel la llaman la canciller teflón, por eso de que es una persona a la que le resbala todo. ¿Estás de acuerdo? ¿Ese es uno de los secretos precisamente Yo de la creo canciller? que el éxito de Merkel tiene que ver con un apodo que le regaló la prensa alemana, que le llaman la Mutti de la nación, es decir, la madre de la nación. Sí, es el otro Más que apodo. cancillera teflón, que le resbala todo, sino que Merkel da una imagen perfecta de ser la santa madre de este país, que ha conducido, que ha cogido de la mano a Alemania para llevar al país a través de la crisis y ofrecerle un futuro mejor. No en vano, el lema principal que uno puede leer en los carteles electorales de la CDU, Alemania, el futuro de Alemania está en buenas manos. Y con eso, esta señora ha dado una imagen perfecta. Además, no hay que olvidar otra cosa, como decía Rosalía de alguna forma. Así como en 1998 este país estaba, por decirlo de forma popular, hasta las narices del señor Helmut Kohl, y había un deseo de cambio, que cosechó ese deseo el señor Gerhard Schröder de forma fantástica, en estas elecciones no existe ese deseo de cambio. O sea, existe la tendencia de que esta gente, pues el país está satisfecha de este gobierno. No ha hecho gran cosa, pero se siente satisfecha. En primer lugar, por la forma en que esta señora Merkel condujo al país a través de la crisis del euro, que garantizó de que el bolsillo alemán no iba a estar en peligro. Y eso, en efecto, tiene un impacto enorme en la mentalidad colectiva de este país. Mencionas la crisis del euro, la madre de la nación, la canciller teflón, pero precisamente la crisis del euro es uno de los puntos débiles, según muchos observadores, de la canciller Merkel, ¿no? Escuchábamos en el duelo televisado precisamente al líder de la oposición decir que lo único que ha hecho es ir de cumbre en cumbre, espera tanto tomar decisiones que las decisiones ya se toman por sí solas, de alguna manera se solucionan los problemas solos. ¿Estás de acuerdo con esa visión de los hechos? Yo creo que Merkel ha conseguido
conseguido, tiene una habilidad política tremenda y ha conseguido coordinar la agenda europea con su propia agenda política, de forma que no se está viendo realmente hasta qué punto Alemania se ha comprometido, hasta qué punto la Unión Europea se ha convertido ya, de hecho, por la fuerza de los hechos consumados, en esa unión de transferencias que tanto temen los alemanes. Merkel ha mantenido un doble juego con el Banco Central Europeo, por ejemplo, dejando hacer, pero sin apoyar, y está permitiendo que ocurran ciertas cosas que yo creo que el electorado alemán, si conociese más en profundidad, no estaría tan contento, al menos estaría un poco preocupado, porque no está pasando Alemania tan de puntillas sobre la crisis como pudiera parecer. Lo que ocurre es que Merkel tiene esa habilidad para dominar los tiempos. Ella mueve el hilo del tiempo de la política y además, como decía Enrique, es que lo que hace Merkel trasciende un poco el debate político y entra en el ámbito del fenómeno sociológico. La identificación del electorado alemán con la figura de Merkel, yo creo que va más allá de lo puramente político. Hay algo más, hay algo... ¿Estás de acuerdo? Es entonces esa madre que inspira tranquilidad, que hace las cosas bien, que nunca pierde la calma, pero al mismo tiempo también se dice que deja que otros se quemen, otros den la cara, otros salgan a la palestra por ella y ella sale ya cuando las cosas están solucionadas. Merkel, bien, Alemania se encuentra en una situación donde los alemanes nunca quieren estar en una posición de líder de la Unión Europea en esta crisis. Y Merkel ha un talento de manejar este papel, de estar en un carga de estar líder de la Unión Europea en una manera muy sobre, muy tranquila. Y entonces creo que la mayoría de los alemanes tienen una confianza bastante grande a Merkel por eso, porque tiene este talento de manejar esta crisis en una manera en una manera casi humilde. Y eso es una cosa que sirve bastante bien para Merkel en estas elecciones también. Y sin embargo, queda también la sensación de que ha dividido de alguna manera Europa. Desde el sur de Europa piensan de manera muy diferente, ¿no? No consideran que la esté gestionando de manera humilde, sino todo lo contrario, ¿no? El famoso dictado alemán, es la sensación en el sur de Europa. No, pero eso parece bastante como propaganda, claro, que en muchos países del sur de Europa, especialmente en Grecia, que es un caso muy especial, ¿no? En España, por supuesto, claro, hay manifestaciones que tienen estas imágenes de Merkel como Hitler también, pero creo que la gran mayoría de la gente, también en los países del sur de Europa, están bastante... tienen una percepción bastante clara sobre las cosas o los factores que han iniciado esta crisis. Entonces, viene con la crisis, pero creo que la mayoría también los políticos de los países en el sur de Europa están bastante contentos con la manera en que la Unión Europea está manejando esta crisis. Luego seguimos hablando de la crisis europea, si es que nos da tiempo. Volvamos a los candidatos. Merkel, la principal baza, parece ser de la CDU. Steinbrück, para el SPD, ¿qué es? ¿Un amigo, un enemigo? ¿Qué significa realmente para el partido? Mira, el principal problema que ha tenido el candidato socialdemócrata, el señor Peer Steinbrück, ha sido su propio partido, que le obligó a cambiar su discurso y inclinarse un poco hacia la izquierda. O sea, el señor Steinbrück no es un político de izquierda, es un político pues, de centro que él sabía que su meta era captar votos en el centro electoral de este país, mientras que su partido le obligó a cambiar su discurso. O sea, y eso lo convirtió en un candidato poco creíble, por una parte. El otro problema del señor Steinbrück es que es una persona muy capaz, muy inteligente, pero que no sabe comunicarse. Le tachan incluso de arrogante. Muchas mujeres en este país no lo quieren votar porque les parece un machista, un arrogante. Bueno, yo tengo una impresión diferente porque todas mis amigas van a votar por él. Pero ¿Ah, sí? Sí. Iba a decir, porque eres hombre, no porque todas... No, mis amigas, no yo. Bueno, yo también quizás vote por él. Pero el problema es que este señor, como decía, es muy capaz, pero que le cuesta comunicar sus ideas al panadero, al carnicero, a los alemanes que van a tomarse la cerveza a su bar preferido.
Hemos visto en el debate de la televisión que este señor argumentaba en forma perfecta, pero en un argumento demasiado intelectual, a mi gusto. El otro problema del señor Steinbrück es que no tiene carisma. Le falta el carisma pero tampoco lo tiene Merkel. No, pero Merkel tiene otra cosa. Es la imagen como decía recientemente, la imagen que ofrece a la nación de ser la madre que se ocupa de todos los problemas, grandes o pequeños. Mientras que el señor Steinbrück no, le falta el carisma. Un carisma arrebatador como el que tenía el señor Gerhard Schröder, que era una estrella mediática en la televisión, que sabía declarar en un duelo de televisión el amor a su esposa. Entonces, pues eso le hacía a un político simpático. O sea, al señor Steinbrück le falta simpatía. Y eso se reflejó en todas las encuestas que salieron después del debate. Aún así, las encuestas señalaron claramente como vencedor al señor Steinbrück en el rubro de quién era más convincente. El señor Steinbrück ganó lejos. Además, otro resultado muy importante del debate es que el señor Steinbrück convenció a los indocumentados, a los indecisos. O sea, una gran mayoría de los indecisos dijo que el señor Steinbrück había estado mejor. Pero le falta ese elan que deben tener los políticos para convencer a las grandes masas, para levantar a las grandes masas. Es decir, hay un problema también en el planteamiento que ha hecho el Partido Socialdemócrata de esta campaña y de estas elecciones. Cuando tuvieron que decidir su candidato, de alguna forma ellos jugaron a perder. Tú puedes plantear una campaña para ganar o puedes plantearla como han hecho ellos sabiendo que prácticamente iban a perder. Entonces ahí quizá algunos espectadores no conozcan el interior del partido y tiene como tres cabezas muy visibles, que son Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel y Peer Steinbrück. En este momento, pues entre los tres había que decidirse por un candidato y aquella discusión fue un poco, bueno, ¿quién carga con este difícil papel de ir a la campaña y perder contra Merkel, que parece que es inevitable perder, ¿no? Y ahí cayó la carga sobre Steinbrück. Una vez que se planteó así la campaña, es que parece que a los otros dos cabezas visibles del partido casi les fastidia cada paso adelante que avanza en las encuestas Peer Steinbrück, porque claro, si realmente ganase las elecciones, cómo se reestructura el partido interiormente, ahí también que puede salir ganando, perdiendo. Y estas pequeñas pero importantes equilibrios dentro del partido están teniendo un efecto realmente desastroso en la campaña. Sí, es muy Como dice Enrique, son sus propios enemigos y cada vez que Steinbrück abre la boca para plantear algo, hay 2 horas después una rueda de prensa de Sigmar Gabriel para contradecirlo y corregirlo. Aunque se ha callado estos últimos días. Es decir, ese es un grave problema, así como con Merkel todos cierran filas detrás de su líder, con Steinbrück no ocurre así, una campaña electoral bastante fallida. Hablamos de competencia económica, decías, sí tiene mucha competencia, es un buen orador también Steinbrück, pero quizás también le están obligando a vender un programa que no es el suyo, como decía antes Enrique, a vender ideas que no son realmente, se nota que no las defiende con el alma. ¿Quién, Steinbrück? No, creo que no, porque que se aparece ahora como el garante de paz social, no, porque es una historia que presenta la SPD al público alemán, que es muy increíble, ¿no? Porque la mayoría de los alemanes se sienten bastante bien, especialmente económico en esta situación. Tenemos empleo muy grandes, tenemos 3 millones de desempleados, pero es una cifra muy, muy baja. En muchas regiones de la Alemania tenemos un empleo completo. Y en eso, la historia de la SPD, la visión de la SPD de un país que está bastante torrado con una desigualdad social, la mayoría de los alemanes no pueden creerlo. Y sin embargo, a los alemanes no les interesa tanto la probable guerra en Siria o otros problemas europeos. Lo que les interesa con todo es el mercado laboral, esos 8 millones de empleados pero con trabajos precarios que necesitan de subvenciones del Estado, o sea que dice usted que no les preocupa demasiado, pero sí les preocupa según las encuestas, es una de sus principales preocupaciones, tener un trabajo seguro. Bien, claro, pero la mayoría de los alemanes tienen trabajos bastante seguros en este momento y bien, hay un gran sector de personas que trabajan para bastante poco dinero, pero la mayoría de personas de este tipo están trabajando en familias donde el otro ganador está en un empleo bastante seguro. Entonces, muchos de los millones de trabajadores con salarios
salarios bastante bajos, no están en una situación realmente al borde de la pobreza. No existe... Evidentemente hablar de pobreza en Alemania es muy diferente a hablar de pobreza en otros sitios, pero esos 8 millones de trabajadores precarios, ¿crees que votarán a Merkel o a los liberales? Pues la verdad es que no lo sé, pero en todo caso, si escucharan al señor Steinbrück, sobre todo cuando él pronunció su discurso, cuando el SPD celebró sus 150 años, deberían votar por él, evidentemente. Volviendo a lo que decía el colega de la televisión alemana, hay que diferenciar muy bien cuáles son las cifras oficiales del paro en Alemania y cuál es lo que yo llamaría el lado oscuro del mercado laboral. O sea, las cifras oficiales dicen que hay un 6.7% de tasa de paro, es decir, algo menos de 3 millones de personas sin trabajo, pero al mismo tiempo tenemos que en este país hay 4,4 millones de personas que reciben el Hartz IV, que es la ayuda social para personas que simplemente ya no encuentran trabajo, un lugar de trabajo en el mercado laboral. Hay casi 2 millones de niños y jóvenes que también reciben el Hartz IV, es decir, 6 millones de personas. 7 y algo millones de personas que trabajan con el minijobs, que son 450 euros mensuales. Y toda esta gente no figura en las estadísticas de paro. Es decir, que pues, si los metiésemos en las estadísticas, pues el paro subiría bastante. Y luego pues, tenemos otro problema añadido, que son los trabajadores a tiempo parcial, que son trabajadores de alquiler, que ellos ganan la mitad de lo que gana su colega de plantilla y los pueden echar cuando se les dé la gana. Es decir, que toda esta gente pues debería votar por el señor Steinbrück, porque es la persona que les está prometiendo mejorar sus ingresos. Si lo van a hacer el 22, no lo sé. Hemos hablado de los dos grandes partidos, del SPD, de la CDU, no hemos hablado de los otros pequeños partidos que también tienen la llave probablemente el 22 de septiembre del resultado final de las elecciones en Alemania. La tienen. Y los liberales, de ese 11-12% que ganaron en las pasadas elecciones, han caído fulminantemente. Si Merkel no logra reeditar esta coalición como ella desea, y dice una y otra vez en las entrevistas, volver a formar el gobierno con los liberales, ¿qué habla en contra, por ejemplo, de un gobierno con los verdes? Yo creo que Merkel, con su decisión fulminante después de la tragedia de Fukushima de que Alemania abandone la energía nuclear en unos plazos que ni el mismo partido de los verdes se había atrevido a plantear cuando estuvo en el gobierno, le deja abierta la puerta realmente a una coalición con los verdes. Ahora bien, tampoco se puede apostar o poner la mano en el fuego por esa posibilidad, porque una gran coalición sería muy deseada por los alemanes y yo creo que aunque Steinbrück hasta ahora la descarta, naturalmente como estrategia de campaña es natural que la descarte, pero el día después de las elecciones, y ahí en una negociación yo también le veo posibilidades, es decir, que están todas las puertas abiertas. ¿Qué otros partidos pequeños hay que mencionar? Por ejemplo, Alternative für Deutschland, que ha estado, Alemania, sí. Es un partido que tiene unos meses de vida, ha sido fundado en primavera, creo que en abril, estaba estancado en un 3% de voto y las últimas encuestas ya le están dando un 4%. Se acerca peligrosamente a ese 5% que le permitiría entrar en el Parlamento, y que, bueno, es difícil que lo consiga, aunque quedan muy pocas semanas para las elecciones, pero ahí está la posibilidad. Si consiguiese entrar en el Parlamento, tendría consecuencias, aunque su presencia fuera muy pequeña, porque es el que está obligando a los otros partidos a forzar su discurso europeo hacia un discurso más duro. Ellos tendrían algo que decir, aunque fuesen una mínima parte y no formasen parte de la coalición de gobierno, su mera presencia cambiaría sin duda la política alemana. Es decir, que los pequeños van a tener mucho que decir en estas elecciones. Ya estamos de lleno en el tema. Los partidos pequeños tienen mucho que decir, lo oímos de una de nuestras invitadas. Vean el informe que hemos preparado al respecto, porque en Alemania las mayorías absolutas son casi imposibles, tienen que formar siempre gobierno de coalición con algún partido, así que vean el papel clave que van a tener en estas elecciones. Los liberales del FDP desean mantener la coalición con Merkel, por lo que durante el debate su candidato Rainer Brüderle prometió reducir algunos impuestos. Queremos bajar y simplificar el pago de impuestos. Jürgen Trittin, co-líder del Partido Verde, busca intensificar las estrategias contra el cambio climático. Buscamos que la energía sea al 100% renovable. El líder del partido La Izquierda
Gregor Gysi señala que la brecha entre ricos y pobres aumenta y desea formar una coalición con el SPD y los Verdes. Si nuestros tres partidos obtienen más votos que la CDU y el FDP, tendremos que aclarar por qué no tomamos ventaja de esa oportunidad. Una coalición que se ve poco probable. ¿Cuál de estos partidos decidirá el ganador de las elecciones? Quizás esto sea clave precisamente en las elecciones. Se habla siempre de reeditar el gobierno de centro-derecha, se habla de socialdemócratas y verdes que muy probablemente no consigan suficientes votos como para formar gobierno, pero ¿qué pasaría si socialdemócratas, verdes y la izquierda, que en muchos aspectos no están tan lejos los unos de los otros, se sentaran a negociar y formaran un tripartito? ¿Por qué no es posible en Alemania? ¿Qué problema hay con la izquierda? Sería posible. Nadie está hablando sobre eso antes de las elecciones, pero estoy seguro que... No solamente lo descartan. Desde un principio todos los partidos grandes dicen sí, no vamos a formar partido con la izquierda. Antes de las elecciones. Después hay otra situación, porque estas prometidas pueden ser cambiadas sin problema. En una conferencia del partido pueden cambiarlo. Y estoy seguro que la SPD sería tentado en una manera muy, muy fuerte de formar un gobierno de minoría con los verdes, con un soporte del partido de la izquierda, del partido izquierdista, Die Linke. ¿No? Sí, tolerados, o van a hacer negociaciones y coaliciones para mucho, mucho tiempo, y al final van a presentar al partido Die Linke, al partido izquierdista, que bien, si quieren de cambiar algo en este país, tienen que votar para nuestro candidato como canciller. No sería Steinbrück. En este escenario sería Gabriel. Y estoy seguro que la tentación para la SPD sería muy, muy fuerte después de las elecciones si sería posible, teóricamente, de formar un modelo de gobierno de este tipo, porque han hecho eso en el estado de Nordrhein-Westfalen, un estado muy grande en Alemania, con 18 mil de inhabitantes. Entonces, 8 millones de habitantes, sí. Millones, claro. Y bien, fue como una prueba general para también una situación de gobierno al nivel federal. Entonces, estoy seguro que la tentación sería muy fuerte para el SPD. ¿Creéis que cedería la tentación? Yo creo que es una discusión que ya está en el aire. Es una discusión que está en el aire. ¿Y por qué se esfuerzan tanto entonces en descartarlo una y otra vez? Por una razón muy clara. Die Linke Partei, es decir, el partido de la izquierda, tiene un par de capítulos pequeñitos en su programa de gobierno que lo hacen prácticamente no apto para formar un gobierno federal alemán. Quieren que Alemania retire todos sus soldados que están combatiendo en el exterior, es decir, sobre todo Afganistán, y dicen no a la OTAN. O sea, son dos puntos claves para un país como Alemania, que es socio de la OTAN, de mucho poder, y por lo tanto, o sea, tener un socio de gobierno que dice no a la OTAN les hace prácticamente inaceptables para formar gobierno. Pero no hay que olvidar nunca, y siempre yo lo digo, de que las coaliciones posibles dependen de los números, ¿ah? Y cada partido va a tener un número muy propio, muy exacto después del día de las elecciones. Y de eso va a depender las alianzas, ¿ah? Hay una posibilidad, CDU verdes, es cierto, es posible. Y como decía Rosalía, después de Fukushima se vino abajo la barrera que separaba a la CDU y los verdes, porque los verdes, la bandera de batalla era no a la energía nuclear. Pero ¿no sería para Merkel muy incómodo gobernar con los verdes? Para nada. No olvidemos de que el gran electorado de los verdes es clase media, son académicos, profesores, gente de muy altos ingresos, ¿ah? Que siempre han votado por los verdes. El único problema que tendría esta coalición es que no podría gobernar, porque el Bundesrat, es decir, la Cámara Alta, no tiene mayoría. O sea que simplemente se atarían de manos. Eso es lo que le hace más o menos difícil. Y luego, pues, la otra gran incógnita de estas elecciones es que todos los sondeos de opinión dicen de que la señora Merkel va a tener entre un 40 y un 41%, y los liberales un 5 o un 6%. Números que le permitirían formar una alianza. Pero la experiencia me dice a mí de que la señora Merkel es
pésima para ganar elecciones. En el año 2005, los sondeos les daban un resultado parecido. Al final obtuvo un 35.8%, bajó 5 puntos. Hace 4 años, los sondeos le daban a Merkel un resultado parecido y la señora Merkel obtuvo un 33.8%, el peor resultado de la CDU en toda la historia de posguerra. Entonces, yo creo que hay que esperar y estoy absolutamente convencido de que la señora Merkel no va a tener un 40% de los votos, va a tener menos. Y ahí vamos a ver qué es lo que dicen los números. ¿Estáis de acuerdo que probablemente, y suele ocurrir, y es cierto que ha ocurrido en las últimas elecciones, va a perder? Merkel gana votos gobernando, no gana votos haciendo campaña electoral. Como política de campaña es una nulidad. Solo añadiría al análisis que ha hecho Enrique, que me parece muy acertado, una dimensión que tiene esa posible coalición entre SPD y Die Linke y la izquierda, que yo sí que la considero posible por todos esos factores, y es el efecto que tendría de revitalizar la izquierda política alemana. Otro de los factores de la hegemonía de Merkel es que la izquierda está dividida, y no solo dividida, hay una especie de odio fratricida, irreconciliable aparentemente, que los separa. Si esto se superase por la tentación de desplazar a Merkel del gobierno para formar una coalición que permitiese eso, habría ahí un principio de entendimiento que seguramente se cultivaría y que la próxima generación de políticos de izquierda que está ya ahí moviéndose podría, digamos, con más facilidad volver a reunir a la izquierda, y entonces sí tendría Merkel una oposición, bueno, en igualdad de condiciones al menos, ¿no?, para competir en una campaña. Quisiera agregar algo a lo que ha dicho Rosalía. En efecto, hay una división en la izquierda, hay casi un odio fraternal. Una división más que se percibe en muchos países de Europa y en muchos países del mundo. Esto nace, y hay que hacer un poquito de historia para poder explicar algo, esto nace después de la unificación alemana. Así como la CDU adoptó a los supuestos demócratas cristianos que vivían en la antigua RDA, los socialdemócratas se negaron a aceptar a los supuestamente huérfanos que quedaron cuando se disolvió el Partido Socialista Unificado de Alemania. Y ese fue, yo creo que, un gran error, porque en todas las elecciones posteriores que hemos visto, el SPD nacional ha tenido pésimos resultados en el este de Alemania. Y Die Linke Partei, o sea, primero los socialistas renovados y luego la izquierda, han tenido muy buenos resultados. Mientras que la CDU ha tenido también muy buenos resultados en el este, gracias precisamente a esa decisión de adoptar a los demócratas cristianos huérfanos de la Alemania comunista. Entonces, ¿qué le vendría mejor a los socialdemócratas, al SPD, que vemos que están sumidos en una fuerte crisis por lo que vimos? ¿Hacer gobierno con la izquierda, con los verdes, entrar en el gobierno? ¿O, por el contrario, un gobierno de gran coalición que se podría volver al poder después de 4 años en la oposición? Un gobierno de gran coalición del que salieron bastante perjudicados la última vez. Sí, esta experiencia de estar, de encontrarse en una gran coalición con la CDU, con Merkel, para la SPD, fue una experiencia traumática, porque han salido de esta coalición con 23% del voto popular, 2009. Y los alemanes, sin embargo, piensan que hicieron bien su trabajo, la gran coalición. Sí, los alemanes tienen una... Sobre todo Steinbrück, Sí, han trabajado juntos en una manera muy cooperativa en ese tiempo. No, creo que la mayoría de los alemanes políticamente tienen un sentido de armonía. Y la ilusión de los alemanes está que una gran coalición sería como pacificando el sistema político, que la gran coalición sería una coalición que está trabajando solamente para la solución de los problemas, que los políticos se juntan, no van a debatir. Y bien, se trata de una percepción política bastante romántica, pero la verdad, la realidad de la gran coalición fue completamente diferente. Fue una coalición muy caro para la gente, para el ciudadano. Han aumentado la tasa de ¿cómo se llama? El VAT, el impuesto de vendidos, por 3%, 40 billones. Y este dinero ha completamente desaparecido, solamente para dar un poquito acá, un poquito aquí, para todos los grupos soportantes de los dos grandes partidos. Entonces, la gran coalición da a los alemanes una ilusión de paz,
político, pero en verdad es una solución muy, muy caro para la gente que tiene que pagar los impuestos. ¿Estáis de acuerdo? Quiero decir, un 30% de los alemanes parece que quieren realmente a Merkel como canciller, a Steinbrück como vicecanciller, tienen esa necesidad de armonía que comentaba Frank. ¿Qué es lo que habla entonces en contra de una gran coalición? No le conviene, digamos, como partido al Partido Socialdemócrata, porque pierde su perfil político, que es lo que le pasó en esa gran coalición de la pasada legislatura. Pierde su sentido de ser, puesto que demuestra que es capaz de gobernar en una unión y armonía con los democristianos, en los que no hay diferencias. Si no hay diferencias, ¿para qué están ahí, ¿no? Si no hay diferencias, no es necesario la presencia de la oposición y puede gobernar Merkel sola. Se desdibuja su perfil político, pierden su identidad como partido y bien, pues durante una legislatura puede funcionar, pero el día después de esa legislatura es traumático, es traumático. Sí. Además es muy difícil para los socialdemócratas todavía hoy día, 4 años después de la gran coalición, de realmente formar una posición política, porque siempre Merkel dice, un momentito, hemos trabajado juntos y ustedes han soportado la política que ahora están criticando. Es muy difícil la situación para el Partido Socialdemócrata, especialmente para Steinbrück, que fue una persona muy, muy importante en ese sistema, como ministro de Finanzas. Sí, sí. La política europea es uno de esos temas que ha sido muy importante durante los últimos 4 años, pero ni Grecia ni Europa parecen ser temas importantes realmente en esta campaña electoral. ¿Hay en estas 2 semanas y media que quedan hasta el día de las elecciones algún tema que pueda dar todavía la vuelta a la campaña electoral? ¿Veis algún tema que pueda impulsar realmente meteóricamente a Steinbrück? Bueno, en primer lugar, Grecia no ha sido un tema principal en esta campaña por un deseo expreso de la señora Merkel, porque Grecia significa gastar más dinero y por lo tanto... Pues, y de eso no se quiere hablar ahora. Y de eso no se quiere hablar porque eso afecta a los bolsillos indirectamente de los contribuyentes. Por eso se tapó el tema y desgraciadamente pues, a causa del Bundesbank pues, salió el tema nuevamente a la luz cuando el Bundesbank señalaba que iba a ser necesario un tercer rescate para Grecia. ¿Qué tema podría levantar la campaña electoral? Pues está difícil. Yo creo que el señor Steinbrück, la única misión que tiene es poner énfasis en el aspecto social que tiene este país. O sea, porque hay, como lo decía recién, pues este mercado oscuro laboral, que ahí hay un potencial de una clientela electoral pues que es muy fuerte, muy fuerte. Luego, pues hay un tema que para mí es muy importante y que no se ha tocado pues de refilón, que es la política familiar de este gobierno. No nos olvidemos de que este gobierno destina cada año 200.000 millones de euros para la política familiar, para fomentar y ayudar a las familias alemanas, que sigue siendo el gran santuario nacional de este país. 2, para asegurarle a los niños un lugar en una guardería infantil y hacer posible, por lo tanto, de que la familia, es decir, la pareja, pues, acceda al mercado laboral. 3, aumentar la tasa de natalidad en este país, que es la más baja de Europa. Cada madre tiene un promedio de 1,36 hijos por madre, que es la más baja de Europa. Pero resulta que estos 200.000 millones de euros no han mejorado esa situación. No lo han mejorado. Y el SPD está diciendo en su programa electoral que ese dinero, en lugar de subvencionar a las familias con el dinero de ayuda a los niños, con el dinero de ayuda a los padres, y hay 140 y pico opciones diferentes de transferencia directa a las familias, el SPD está diciendo, oiga, utilicemos este dinero en dotar a este país de las suficientes guarderías infantiles para que ningún padre tenga que estar pues rogando encontrar un lugar. Y 2, fomentar la creación de escuelas de jornada completa, que también le permitiría a los padres dejar a su niño de 8 a 4 de la tarde en la escuela. Y creo que si el SPD pone énfasis en eso, pues podría rescatar un par de votos más. Creo yo.
¿Esos son los temas que realmente preocupan a los alemanes? Yo creo que de los que se está debatiendo precisamente tanto en entrevistas como... Mira, yo precisamente en este momento estoy trabajando en un tema para el país sobre este tema y he hablado con mucha gente y todos me dicen lo mismo. O sea, necesitamos pues otra política. O sea, tengo una amiga que está embarazada de 7, 8 meses. Lo que está haciendo en este momento, está reservando un lugar en una guardería infantil para cuando su hijo tenga 13 meses. Pero no la encuentra. Toda la guardería le dicen lista de espera. Bueno, es un ejemplo que se puede proyectar a todas las madres que están esperando niños. Todos estos problemas se resolverán o no se resolverán probablemente después de las elecciones. Nos estamos acercando al final, así que me gustaría todavía quedarnos con algunas conclusiones. ¿No hay alternativa a Merkel o Merkel podría todavía dormirse en los laureles y realmente, como decíamos al principio, darle la vuelta a las encuestas? Si algo diese la vuelta a las encuestas, yo no creo que fuese una determinada política o acudir a un tramo del electorado, sino tendría que ser algo más emocional, tendría que ser alguna pequeña sorpresa, seguramente una anécdota, una imagen, una foto, algo que demostrase que Steinbrück es mucho más humano de lo que parece, no digo que no lo sea, sino de la imagen que tiene, y que de alguna forma enamorase o levantase una chispa en el electorado alemán por ese candidato. Y el efecto Schröder que vimos en el 2002 y en el 2005, que ya fuera por las inundaciones o determinados temas logró ganar muchos votos al final, ¿podría producirse eso en estas últimas semanas? Sería posible teóricamente. Estoy curioso que Der Spiegel tiene en sus secretos armarios, porque puede ser que viernes antes de las elecciones tiene una historia muy grande, un escándalo muy difícil de manejar para la Unión Demócrata Cristiana. Es posible, sería posible, pero creo que la tendencia ahora está bastante clara pro Merkel. Respuesta muy breve a los tres. ¿Gran coalición, centro-derecha o alianza con los verdes? Gran coalición. Yo creo que Merkel será la más votada y me quedo ahí. Muy bien, te curas en salud. Creo que la coalición demócrata, cristiana y liberal va a continuar. Va a continuar. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por esos pronósticos. Ya veremos lo que pasa el 22 de septiembre o lo que pasa esa semana después. También ustedes, díganos su opinión, escríbanos a cuadriga@dw.de, cuéntenos quién va a salir victorioso de estas elecciones, qué gobierno nos espera los próximos 4 años. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.